Vamos a ver razones trigonométricas y aquí tenemos un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas son exclusivamente para triángulos rectángulos. Si yo tengo un triángulo equilátero, si tengo un triángulo escaleno, no se pueden aplicar las razones trigonométricas. ¿Qué característica va a tener siempre un triángulo rectángulo? Que va a tener un ángulo recto. Un ángulo recto va a medir 90 grados. Y aquí tenemos las razones trigonométricas y su referencia con el triángulo. Entonces les explico. Aquí yo tengo un ángulo marcado en este triángulo rectángulo. Ese pescadito se llama ángulo alfa. Todo triángulo rectángulo obviamente tiene tres ángulos, uno de 90 grados. Este ángulo se llama alfa. Lo vamos a nombrar como ángulo alfa. Y este otro ángulo lo podemos llamar como ángulo beta. Eso no importa. Pero ahorita nos vamos a enfocar en el ángulo alfa. Este que está aquí. Dependiendo del ángulo que yo tome de referencia, es como voy a ver todo el triángulo. Entonces, empecemos. Si yo estoy a partir de este ángulo, el lado que esté de frente al ángulo siempre se va a llamar cateto opuesto. El que está de frente va a ser cateto opuesto. El lado que esté pegado al ángulo. Si me doy cuenta, este lado está pegado a mi ángulo. Ese lado se le va a llamar cateto adyacente. Ya sabemos que la diagonal siempre se va a llamar hipotenusa. Esta siempre va a tener el mismo nombre, hipotenusa. El lado que esté de frente, cateto opuesto, y el que esté pegado va a ser cateto adyacente. Entonces, de ahí se desglosan tres funciones trigonométricas principales, las cuales tienen sus inversas. ¿Para qué me sirven las razones trigonométricas? Me sirven para calcular un ángulo del triángulo o también me puede servir para calcular cualquier lado faltante de este triángulo. Entonces, empecemos aquí. Seno de alfa. ¿Cuál va a ser el seno de este ángulo? Va a ser igual a CO entre H. ¿Qué quiere decir CO? El cateto opuesto lo voy a dividir entre la hipotenusa. Y eso sería el seno de alfa. Sen quiere decir seno. Y en su calculadora lo pueden encontrar como sin. Así, sin. Luego, coseno de alfa. Se lee coseno y se abrevia cos. Coseno de este ángulo va a ser igual a cateto adyacente entre la hipotenusa. Lo vamos a dividir entre la hipotenusa. Y la tangente de este ángulo va a ser igual a cateto opuesto, el lado que está de frente, entre el cateto adyacente. La tangente es la única razón trigonométrica que no utiliza hipotenusa. Seno y coseno utilizan hipotenusa. La tangente no utiliza hipotenusa y solo usa cateto opuesto y cateto adyacente. A partir de estas tres se desglosan estas razones trigonométricas inversas. La cosecante es la inversa de seno. La secante es la inversa de coseno y cotangente es la inversa de tangente. Si se dan cuenta, es como si este valor nada más se diera vuelta, fuera recíproco, diera vuelta y se pusiera aquí. Cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto, recíproca de seno. Secante es hipotenusa entre cateto adyacente y el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Se da la vuelta. Y cotangente es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. Y esas son mis razones trigonométricas. Ahora, vamos a ver cómo utilizar o cómo encontrar las partes del triángulo y obtener seno, coseno y tangente. Nada más un ejemplo sencillito. Más cerca. Muy bien, y vamos a ver un primer ejemplo nada más para poder identificar partes del triángulo e identificar cuáles razones trigonométricas, cómo escribirlas. Muy bien, vamos a la primera parte. Nosotros tenemos, dice, determinen las razones trigonométricas de alfa y no tenemos ningún dato en el triángulo. Este ángulo me va a dar toda la referencia respecto al triángulo. Ya quedamos que en el triángulo hay tres partes: hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Primero tengo que identificar las partes del triángulo. Este es mi ángulo que voy a tomar de referencia. Entonces, vamos por lo principal. Quedamos que la diagonal, ¿cómo se iba a llamar siempre? Hipotenusa. La diagonal siempre se va a llamar hipotenusa, esa no tiene pierde. Entonces nos falta denominar cateto opuesto y cateto adyacente. Vamos por cateto opuesto. ¿Cuál de estos dos va a ser el cateto opuesto? Quedamos que el lado que esté de frente al ángulo se iba a llamar cateto opuesto. Entonces, este de aquí es cateto opuesto. El que está de frente es cateto opuesto. Ahora, ¿qué lado está pegado al ángulo? Este, por lo tanto, es cateto
adyacente. Entonces, ahora que ya denominamos los nombres de cada parte del triángulo, voy a empezar a escribir los datos del ejercicio y los datos son 5, 4 y 3. Esas son las medidas de los lados. 5, 4 y 3 son las medidas de los lados del triángulo. Entonces, tengo que calcular las 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Vamos a empezar por seno de alfa. Muy bien, ¿cuál es la fórmula para seno de alfa? Seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto aquí en mi figura? Vale 4 entre hipotenusa, que vale 5. Y así lo voy a dejar en fracción. Seno de alfa sería 4/5. Y vamos ahora con coseno de alfa. Coseno de alfa. ¿Cuál es el valor del coseno de alfa? Cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el valor del cateto adyacente aquí? 3 entre la hipotenusa, que es 5. Y nos falta aquí la tangente de alfa. ¿Cuál es la tangente de alfa? Es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces vamos con cateto opuesto, que sería 4, entre cateto adyacente, que es 3. Y aquí encontramos ya 3 razones trigonométricas. Me faltan las 3 razones trigonométricas inversas, que sería cosecante de alfa igual a, la cosecante, ¿cuánto es? Hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Cuál es la hipotenusa? 5 entre cateto opuesto, que es 4. Y vamos con la secante de alfa. Secante de alfa es hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa es 5 entre cateto adyacente, que es 3. Y nos falta la cotangente de alfa, que es igual a cateto adyacente 3 entre cateto opuesto, que es 4. Y ahí terminamos las 3 razones trigonométricas del ángulo alfa. Seno de alfa es 4/5, coseno de alfa 3/5, tangente de alfa 4/3. Y si me doy cuenta, aquí es como si se voltearan los valores. 5 y 4, 3/5, 5/3 y cotangente 3/4. Este es del ángulo alfa. Ahora vamos a agregar otra parte aquí. Determinar las razones trigonométricas de alfa. Y aquí le voy a agregar algo. Y beta. Y beta. Y aquí va a estar el ángulo beta. Muy bien. Entonces, vamos a dejar los mismos valores que tenemos, 5, 4 y 3. Y ahora vamos a calcular las razones trigonométricas para el ángulo beta. ¿Y cuál es el ángulo beta? Este de aquí. Entonces, estas partes de aquí, cuando estábamos hablando de ángulo alfa, esta era hipotenusa, este era cateto opuesto y este era cateto adyacente. Pero si ahora vamos a calcular de beta, no se pueden mantener esos valores en la parte de aquí, de hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente, porque para beta, ¿cuál sería el cateto adyacente? Para beta, el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo, por lo tanto este sería cateto adyacente. Para el ángulo alfa, este es el cateto opuesto, pero para el ángulo beta, este es el cateto adyacente. O sea que dependiendo del ángulo que estemos tomando en cuenta, los valores de aquí van a cambiar. Solo van a cambiar el de este y el de este, porque esta diagonal siempre va a seguir siendo la hipotenusa. ¿Y cuál es el lado que está de frente al ángulo beta? Sería el que vale 3, por lo tanto este sería el cateto opuesto. Y aquí podemos apreciar cómo cambia la relación entre los catetos. Este es cateto opuesto para beta, cateto adyacente para beta. Pero para alfa, para este ángulo alfa, este sería el cateto opuesto y para alfa este sería el cateto adyacente. No sé si me voy explicando. Entonces, para el ángulo beta nada más vamos a calcular 3 razones. Seno de beta, coseno de beta y tangente de beta. Entonces, recordamos, ¿cuánto vale seno de beta? Seno de beta es cateto opuesto entre hipotenusa. Por lo tanto, sería 3 entre 5.
Coseno de beta sería cateto adyacente, que es 4, entre hipotenusa, que es 5. Y tangente de beta sería cateto opuesto, que es 3, entre cateto adyacente, que es 4. Y ahí terminaríamos las tres razones trigonométricas. Vean que son diferentes. Seno de alfa es 4/5 y de beta sería 3/5. Van a cambiar porque no se van a acomodar igual por el ángulo que estamos hablando, por la posición del ángulo. Dependiendo de la posición, nombramos las partes del triángulo. Muy bien. Y ejemplo número 2, y creo que con este va a ser suficiente. Dice, determine las razones trigonométricas, pero nada más de seno, coseno y tangente de alfa. Nada más nos está pidiendo 3. Y identificamos el ángulo alfa, está aquí, y tenemos 3 valores, 12, 9 y 10. Entonces, si yo tengo el ángulo alfa aquí, significa que todo este triángulo lo voy a mirar desde esta posición. Voy a tomar este ángulo de referencia y empiezo a determinar cuál va a ser la hipotenusa, cuál va a ser el cateto opuesto y cuál va a ser el cateto adyacente. Entonces, antes de empezar a denominar todo, sabemos que la diagonal siempre va a ser la hipotenusa. Esa siempre va a ser hipotenusa. Entonces, observamos. ¿Cuál de los dos lados, el 10, el que mide 10 o el que mide 9, es el que está de frente al ángulo? ¿Cuál está de frente al ángulo? Sería este lado que mide 9, por lo tanto, este sería el cateto opuesto. Está de frente. ¿Y cuál lado está pegado al ángulo? Pues este que mide 10, que sería cateto adyacente. ¿Por qué este que está pegado no se llama cateto? Porque como está en diagonal, este ya es hipotenusa. Este no puede ser cateto adyacente. Entonces denominamos seno de alfa. Y empezamos. ¿Cuál es la fórmula de seno de alfa? Es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces sustituimos valores. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 9 entre hipotenusa, que es 12. Y ya tenemos el seno del ángulo alfa. Vamos al coseno de alfa. Va a ser igual a cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuál es el valor del cateto adyacente? 10 entre 12. Y tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Estas son las fórmulas. Ahora si sustituimos, cateto opuesto mide 9 entre cateto adyacente mide 10. Y ahí ya tenemos las tres razones trigonométricas de seno, coseno y tangente identificadas. Muy bien, y el ejemplo número 3 dice, determine las razones trigonométricas del ángulo beta. Como ya nos está pidiendo las razones trigonométricas, estamos hablando de las tres razones, seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Entonces vamos a esta parte de aquí. Antes de empezar a mover todo, identificamos las partes del triángulo. Quedamos que la diagonal siempre le íbamos a llamar hipotenusa. Entonces comenzamos con estos dos de aquí. Si me doy cuenta, el lado que está de frente a beta es el que mide 4, por lo tanto este sería cateto opuesto, y el que está pegado sería cateto adyacente. Y comenzamos sacando seno de beta. Fórmula para seno de cualquier ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es el valor del cateto opuesto? 4 entre hipotenusa, que es 8. Y aquí tenemos el seno de beta, 4/8. Vamos con coseno de beta. Fórmula para coseno de cualquier ángulo, cateto adyacente entre hipotenusa. Sustituimos, cateto adyacente mide 6 entre 8, que es la hipotenusa. Y tangente de beta va a ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Si nos damos cuenta, estas fórmulas no se mueven, siguen siendo las mismas, no importa para qué ángulo se aplique. Cateto opuesto mide 4 entre cateto adyacente, que mide 6. Y ya tenemos las tres primeras razones trigonométricas. Vamos a ir con la siguiente, que sería cosecante. Cosecante de beta. Y para cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. La hipotenusa sería 8 entre cateto opuesto, que es 4. Y vamos con secante de beta. Fórmula de secante es hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 8 entre cateto adyacente, 6.
Y terminamos con la cotangente de beta. Cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. Que sustituyendo, es 6 entre 4. Y ahí terminamos el valor de las 6 razones trigonométricas para el ángulo beta.